El 25 de octubre se conmemora a una célebre santa católica del siglo I, Santa Tabita, también llamada Santa Dorcas, que tiene el gran honor de ser la única mujer en las escrituras a la que se la llama discípula. Pero también la inesperada muerte de esta santa da pie para que fuese la primera vez en que se registra que un apóstol efectúa una resurrección, y este hecho resultó en que muchos se hicieran creyentes en Jopa. Sin embargo, esto no significa que ocupara una posición especial en la congregación, pues todos los judíos eran realmente discípulos de Jesús de Nazaret. Pero esta judía, de la sinagoga de Jaffa o Jope, que abundaba en buenos hechos y en dádivas de misericordia, entre los cuales estaba el hacer prendas de vestir interiores y exteriores para las viudas necesitadas. La construcción griega usada en este pasaje indica que las viudas eran las destinatarias principales de la caridad de Dorcas, pero de ninguna forma es su única virtud, porque esta mujer abundaba en obras de piedad. Aunque su muerte, ocurrida en el año 36, es decir muy pocos años después de la muerte y resurrección de Cristo. Por lo que Santa Tabita pertenece al grupo de las grandes santas de este período, como las santas Isabel, Marta, María de Betania, María Magdalena, María de Cleofás. Pero a diferencia de estas grandes de la fe, en el año 36 fallece Santa Tabita, lo que causó enorme dolor entre las viudas que se habían beneficiado en gran manera de su bondad. Nada indica que entre los dolientes estuviera su esposo, lo que da a entender que en aquel entonces no estaba casada. Cuando Dorcas murió, los discípulos de Jope la prepararon para enterrarla, pero al enterarse de que Pedro estaba en Lida, a unos 18 kilómetros de Jope, le mandaron llamar. Sin duda habían oído que, en aquella ciudad, Pedro había curado al paralítico Eneas, y puede que sobre esta base razonaran que podía resucitar a Dorcas. O, tal vez, simplemente acudieron a Pedro en busca de consuelo. Siguiendo un procedimiento similar al que usó Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo, después de hacer salir a todos del aposento superior. Pedro oró y dijo: Tabita, levántate. Dorcas abrió sus ojos, se incorporó y tomó la mano de Pedro para levantarse. Esta es la primera vez que se registra que un apóstol efectuase una resurrección, y este hecho resultó en que muchos se hicieran creyentes en Jope. Es probable que ella fuera una mujer rica, dada a su capacidad para ayudar a los pobres. Una mujer de Cristo que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos la muestra como una mujer laboriosa y generosa, cuya vida fue interrumpida por una muerte prematura. Dorca o Tabita era originaria de la ciudad de Jope, conocida en la historia por el embarque de la madera que Salomón usó para el templo y el puerto desde donde Jonás zarpó en su desobediencia para huir a Tarsis. No sabemos nada de lo que esta mujer dijo, pero sí sabemos mucho acerca de lo que hizo. No tenemos un registro de sus palabras, pero tenemos abundante material respecto a su trabajo. Su vida consagrada y sacrificada al Señor es una historia que nos muestra las características de un verdadero servicio al Señor. La mayoría de los comentaristas piensan que Dorcas era una viuda o una soltera de edad madura, porque no hay mención de ningún hombre en su vida. El nombre Tabita en arameo, y Dorcas en griego, significa gacela. Una gacela era una criatura con impresionantes ojos y pies rápidos. Algunas de ellas pueden alcanzar velocidades hasta de 100 km por hora, y mantener una velocidad de 50 km por hora. Esto indica que los depredadores de tan apetecible presa no le es tan fácil agarrarlas. Se dice que es el animal que duerme menos, de modo que de las 24 horas del día solo hace una de sueño y en intervalos. Esto habla de la vigilancia de esos animales debido a lo apetecible de su carne. Por otro lado, la Biblia presenta la gacela como figura del amor romántico de corazón, por lo cual podemos conjeturar que Tabita era puro corazón, ternura y bondad. Y cuando el escritor sagrado quiso comparar la rapidez de los tres primeros hombres de David, Joab, Abisai y Asael, se dice que corrían tan ligero como una gacela salvaje. De esta manera, la figura de la gacela aparece como parte del significado del nombre Dorcas para ilustrarnos la belleza de su carácter, pero también su inteligencia y su vigilancia.
Su vida es una conjugación de virtudes por las que se la llama en la Biblia discípula de Cristo. Dorcas era demasiado buena para que muriera pronto. Pedro fue invitado para que la compasión en la iglesia no muriera. Considere la forma como él procedió en este milagro. Como él no estaba interesado en una especie de show mediático, procedió a sacar a todos de la casa, y allí, solo con el cuerpo, oró diciendo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y en efecto, después de esto, Dorcas se incorporó a la vida y al servicio. El llanto de las viudas se convirtió en gozo. La muerte fue vencida y como resultado esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. El testimonio y la resurrección de Santa Dorcas trajo un gran avivamiento de la fe en el Mesías en el pueblo de Jope. El propósito de un milagro. La orden de Pedro de levantarse sigue vigente hasta ahora. El Señor también nos llama a levantarnos. Somos más útiles de pie que sentados o acostados. Así lo dijo Pablo después. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y Efesios 5:14. Levántese para servir ahora. En la vida de Dorcas encontramos el carácter que exhibe un verdadero discípulo. San Lucas no dice que esta mujer era costurera y tejedora, pues ya ese era un prestigio ganado. Tampoco dice que era una comerciante, una doctora, una licenciada o una abogada. Lucas dice simplemente que había una discípula. La hermosura de una mujer no es por lo que tiene, hace o cómo que se viste. La verdadera hermosura se da por lo que deben ser: discípulas. Esta calificación no fue dada por casualidad. Dorcas aparece en el Nuevo Testamento como la única mujer identificada como una discípula. Esto nos llama la atención porque ni siquiera a las hermanas Marta y María de Betania, ni a Priscila o cualquier otra mujer con virtudes sobresalientes, recibieron esta distinción. ¿Qué hizo a Dorcas una discípula de Jesús? ¿Cuánto amor tenía esta mujer por Cristo que pasó a la historia como la discípula de Jope? No sabemos si esta mujer tuvo algún amor en su vida, pero lo que sí revela esta sola frase es que ella amaba con devoción infinita a su Señor y Salvador. ¿Qué había en su carácter que se le distinguió de esta manera? Dorcas no tuvo problema con su soltería porque el amor a Cristo y al prójimo llenó su vida. Ningún amor reemplazará al que Cristo nos ofrece. Sin duda que debe haber sido muy acosada por la sociedad judía de su tiempo, porque era muy mal visto una solterona, porque en estricto rigor no cumplía con la ley que dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Santa Dorcas lo sabía muy bien, pero ella, una conocedora de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 22:37, que nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Tabita tenía una compasión especial, según nos relata San Mateo 9:35. Considere la hermosura y el carácter de esta mujer a quienes la llamaban discípula. Dorcas recibió este reconocimiento por la devoción que tuvo por su Señor. Un discípulo es un aprendiz, un seguidor, alguien que está decidido a ser como su maestro. San Lucas 6:40 nos lo deja muy claro cuando nos dice: el discípulo no es más que su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro. Llegó a tener Dorcas el carácter de Cristo cuando se le calificó de esta manera. Uno de los elogios más alto que alguien pudiera poseer es que se diga de él o ella: actúa como Jesús, en todo lo que dice y hace. Dorcas poseía la misma compasión de Jesús que Mateo registra en su Evangelio. Esta parte de su carácter era tan grande que nadie quiso su muerte, de allí su pronta resurrección. La compasión es una marca distintiva de un auténtico discípulo. Si esto falta en un creyente, debe revisar su discipulado. Esta santa tenía una fe especial. Ciertamente Dorcas no aparece entre las heroínas de la Biblia al estilo de Débora, Esther, María Magdalena o Rahab, pero la fe que depositó en su Salvador amado la condujo a ocupar un sitiar de honor en la vida de todas las personas que tocó con su ejemplo y dedicación.
Por supuesto que la verdadera fe debe ser demostrada, pues como dice San Santiago, ¿de qué nos sirve una fe sin obras? El resultado de esto es una fe muerta. La fe de Santa Tabita es admirable. Como vamos a ver luego, ella tuvo bajo su responsabilidad el sostener una especie de sociedad de viudas y eso requirió de mucha fe para sostenerles a todas. Su fe le llevó a encarnar la definición de la verdadera religión que Santiago nos presenta, diciéndonos: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo, según nos lo enseña San Santiago 1:27. La fe forma parte del carácter de un auténtico discípulo del Maestro, pues sin fe es imposible agradar a Dios. En la vida de Dorcas encontramos las acciones de una fe respaldada por obras. Ella tenía manos hacendosas. Porque Santa Dorcas fue una mujer con una capacidad emprendedora que hizo mucho más especial su carácter. Se nos ocurre pensar que esta mujer debió tener una empresa que llevaba el sello distintivo de sus manos hacendosas. Las viudas daban cuenta de sus buenas obras a través de los vestidos y las túnicas que hacía. Su trabajo no tenía nada que envidiarle a los confeccionistas modernos, pues ya era conocido en toda Jope el trabajo laborioso de esta distinguida discípula. Bien pudiéramos decir que la marca Dorcas, por ponerle un nombre, debido al encomiable valor de vestir a las viudas, ya tenía su lugar ganado en la sociedad de Jope. Una devoción sin acción no hace un real discípulo. Después de entregar el corazón, lo primero que hay que darle al Señor son nuestras manos y nuestros pies para que Él los use, pues como alguien dijo, el Señor no tiene más manos y más pies en la tierra que los nuestros. El Evangelio nos relata acerca de Santa Dorcas que ella hacía acciones concretas. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. San Lucas nos revela en este versículo dos aspectos conmovedores de Santa Tabita. Por un lado el trabajo de las túnicas y los vestidos que con gran orgullo presentaban las viudas con las que Dorcas les vestía. Y por otro lado, ver a las viudas llorando por la ausencia de su protectora. La verdad es que ninguna escena conmueve más que ver a un huérfano y a una viuda llorar. Veámoslo de esta manera. Por seguro esas viudas a lo mejor todavía lloraban la muerte de sus esposos. Y cuando lograron calmar un poco su pena por el ministerio bondadoso y espléndido de esta gacela del Señor, ahora volvían a quedar viudas, pues Dorcas llegó a suplir lo que antes hacían sus esposos, acompañando y vistiendo a las desamparadas. De modo, pues, que la muerte prematura de esta amada mujer trajo un llanto inconsolable y una especie de determinación para que Tabita siguiera con ellas. No tardes en venir a nosotros, son palabras que están llenas de una gran fe y mucha esperanza, pues esta discípula ahora está muerta. ¿Pensaban ellos en una eventual resurrección? Bueno, lo cierto es que aquí entramos en la cumbre de toda esta historia que tendrá un final feliz. El trabajo que se hace para Dios y el prójimo ni la muerte misma logrará detenerlo. Nuestro evangelio debe ir acompañado de acciones. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. San Lucas se asegura en decirnos que esta discípula abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. De esto se desprende que sus obras eran tan abundantes como sus ofrendas para apoyar a la obra del Señor. Así que esta mujer no solo puso sus manos y capacidades al servicio de Dios, sino también todo lo que ella poseía. Dorcas no solo vestía a las viudas, sino que también aliviaba su carga social. En la vida de Santa Tabita, encontramos las razones para seguir viviendo. Porque la muerte de un ser amado es siempre dolorosa, pero cuando ese ser es parecido a Dorcas, el dolor no tiene comparación. El llanto de las viudas amparadas por esta discípula tuvo que ser desconsolador. La pérdida era muy grande. Ahora ellas se sentían doblemente viudas. Aquellas mujeres fueron literalmente vestidas de la compasión de Dorcas. Cada una de ellas fue vestida a su talla, por lo tanto Dorcas les conocía de forma individual, así como Dios nos conoce también. De modo, pues, que en virtud de semejante pérdida, algo había que hacer. Pero la pregunta que había en el ambiente era cómo alguien tan bueno podía morir. ¿Cómo podía truncarse la vida de una mujer de cuya fuente surgía tanta bondad?
Cierto, había que hacer algo, aunque ahora Tabita esté preparada para ser enterrada. Una vida tan entregada al Señor no debiera ser interrumpida, aunque la muerte tenga esa intención. La gente que depende de nosotros nos requiere vivos. La obra que hacemos para el Señor todavía no está consumada. Así que esta historia pareciera decirnos que valemos más vivos que muertos. Un discípulo de Cristo trae consigo la motivación para seguir viendo. Pero había un hombre muy importante para nosotros, pues es nuestro gran patriarca de los cristianos. San Pedro el primer papa. Que fue el hombre encargado para que Dorcas siguiera con vida y sirviendo al Señor. Así que fue traído al mejor estilo de su maestro en estos casos, para proceder a realizar un milagro que sería imposible. Resucitar a esta discípula. Muchos teólogos se preguntaron, pero la respuesta es que Dios no quería que se muriera la compasión en la Iglesia. La muerte de Dorcas generó una gran crisis de compasión y la Iglesia no estaba preparada para cubrir las necesidades de las viudas. La resurrección plantea la continuidad de la vida, por lo menos esto fue lo que sucedió en los otros casos donde vemos este milagro en la Biblia. Elías resucitó al hijo de una viuda, quien llegaría a ser su sustento. Eliseo resucitó al hijo de la mujer sunamita por ser también su único. Nuestro Señor Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín y también lo hizo con la niña de 12 años. La resurrección de Lázaro tuvo un gran propósito, pues además de la demostración del poder del Señor, también lo fue por el servicio que prestaba junto a sus hermanas Marta y María de Betania al Señor y su ministerio. El otro caso que tenemos es el de Pablo resucitando al joven que cayó muerto. Todos ellos honrarían en gran manera al Señor al ser devueltos a la vida. Esto pasó con Santa Dorcas. Santa Teresa de Jesús nos dice que si uno no vive para servir, no sirve para vivir. Santa Tabita vivió muchos años más, luego de su resurrección en el año 36, falleciendo en la vejez, luego de haber completado una vida de buenas obras y actos de caridad. Santa Tabita es considerada la patrona de los trabajadores en general, pero más específicamente de los sastres y costureras, ya que era conocida por coser abrigos y otras prendas. Las representaciones de Santa Dorcas en el arte se pueden encontrar ya en el siglo IV, y su crianza a menudo se incluye en ilustraciones medievales y renacentistas de la vida de San Pedro. Los actos de caridad de Tabita son un tema común de las vidrieras de las iglesias católicas, ortodoxas y anglicanas. La capilla de Nuestra Señora en la Catedral de San Patricio en Dublín tiene una ventana de Dorcas con la leyenda: Dorcas, santa mujer llena de buenas obras y limosnas. A ella se la representa sosteniendo una tela azul en una ventana prominente de la nave en el lado sur de la iglesia episcopal de la Santísima Trinidad en Richmond, Virginia. Muchos han dado honor al trabajo que hizo en vida Santa Tabita. San Basilio de Cesarea se refiere a Santa Dorcas como un ejemplo de moral. Porque una viuda que goza de bastante buena salud debe pasar su vida en obras de celo y solicitud, teniendo en cuenta las palabras del apóstol y el ejemplo de Dorcas. Existe también una agrupación de mujeres cristianas que se hacen llamar las Sociedades Dorcas, dedicadas al servicio en sus comunidades. Santa Dorcas también se la conmemora en una obra de Robert Herrick, y otra de Jory MacDonald. La iglesia y el monasterio ortodoxos rusos que llevan el nombre de San Pedro y Santa Tabita, son un lugar único en el sur de Teléfono Aviv que conmemora la resurrección de Tabita de entre los muertos por acción de San Pedro. Santa Dorcas, o Tabita, con la corriente del gran río de las limosnas, regaste la tierra seca de los necesitados. Diste limosna a los pobres y a las viudas y brillaste con la luz de tus obras. Y resplandeciste con la gracia divina, oh Tabita. Gloria a Cristo al que amas. Gloria a Cristo que te ha bendecido. Gloria a Cristo a quien seguiste como verdadera discípula y como cordera sin mancha. Serviste al Salvador en santidad por tus actos temerosos de Dios, y fuiste un modelo de amor siendo su discípula. Oh Santa Tabita, alabamos tu memoria. Hoy, la fe de Cristo es confirmada por Pedro, y los fieles que contemplan la gran maravilla que se ha obrado en Jope se unen con alegría y glorifican con salmos al Hijo de Dios, el dador de vida.
El eminente apóstol habló, y la que estaba muerta resucitó de la tumba. Ella se entregó a aquel que eliminó la muerte, Cristo, para que la gente pueda adornarse imitando sus virtudes. Por eso venid, oh cristianos, y llevemos nuestras súplicas a la Santa. Oh bendita y amada Tabita, lleva nuestras súplicas ante la Santísima Trinidad, y ruega con audacia, para que podamos ser hijos de la luz preeterna, para que seamos dignos de la misericordia de Dios, para que permanezcamos en el amor divino y para que la paz reine en todo el mundo. El pueblo de Jope se llenó de asombro, y los ángeles de Dios se maravillaron, cuando el que sanó a Eneas llamó de entre los muertos a aquella que se llamaba Dorcas, que estaba adornada con misericordia, y ante quien las pobres viudas lloraban. Y ahora, oh Tabita, escucha las oraciones que te ofrecemos, y suplica ante el dador de todo lo bueno para que nos conceda misericordia y compasión a los fieles, y así, bendiciéndote, podamos clamar. Alégrate, oh tú que nos enseñas las virtudes. Con el flujo del río de muchas limosnas, regaron la tierra seca de los necesitados. Derramando limosnas sobre las viudas y los pobres, brillaste con la luz de tus obras y estaban radiantes de gracia, oh Tabita. Gloria a Cristo que te ama. Gloria a Cristo que te ha bendecido. Gloria a Cristo a quien seguiste como un verdadero discípulo y un cordero inmaculado. Serviste al